viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el sacerdocio terrenal caducó, fue abrogado, porque comenzó el sacerdocio celestial, donde Cristo es el sumo sacerdote y donde los que ascendieron con Él al cielo, las primicias, fueron hechos reyes y sacerdotes con Él en el cielo. Habiendo entendido esto, la primera vez que Dios habló, estableció su pacto, estableció la ley, ratificó el pacto con sangre de animales y creó un sacerdocio humano para ministrar en el santuario. Esa fue la primera vez que Dios habló desde el cielo sobre el monte Sinaí. La segunda vez que Dios habló fue sobre el monte de Sión y dijo: consumado es. Y esa voz fue cuando Cristo fue constituido sumo sacerdote por el juramento del Padre. Lo juramentó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ungió a los demás que fueron sacerdotes con él, los que subieron redimidos de esta tierra, lo coronó como rey, lo hizo sentar a su diestra en el trono de la majestad en las alturas y le dio un sacerdocio inmutable para perdonar a todos los que por él se allegan a Dios. Dios envió su Espíritu Santo a esta tierra como señal de que Cristo había sido ungido en el cielo como sacerdote. Y el Espíritu Santo es el que trae a las almas al arrepentimiento. Ese fue el segundo pacto. El primer pacto se ratificó con la sangre de animales. El segundo pacto con sacrificios mejores que estos, con la sangre de Cristo. Pero ahora vamos a ir a la ratificación final del pacto. A la última vez que se oiga la voz de Dios. Vamos a tomar un pequeño receso para que no se me vayan a quedar dormidos, para que puedan ir al baño y de regreso vamos a hablar de la tercera vez que Dios habla. Y para esto voy a leer el versículo que nos va a servir de puente. Con ese vamos a entrar en el próximo tema. Ojalá que nadie se vaya porque lo que queda todavía es lo más interesante. Vamos otra vez al libro a los Hebreos, al capítulo 12. La primera vez fue el monte de Sinaí. La segunda vez, versículo 22, fue el monte de Sión. La tercera vez que Dios hable, esta sí va a estar grave. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como son las cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. La tercera vez que Dios hable, se van a mover las cosas que son movibles y van a quedar solamente las que no se pueden mover, las eternas. ¿Saben lo que va a hacer cuando hable Dios por tercera vez?
el cielo y la tierra va a ser conmovido. Un versículo más y tomamos nuestro break. San Mateo, capítulo 24. San Mateo 24. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La próxima vez que las potencias de los cielos sean conmovidas, el Hijo del Hombre va a venir a recoger la cosecha final. Ahora, antes de esa voz que Dios hable, la última vez cuando sacuda el cielo y la tierra, que va a ser justo antes de la venida de Cristo. Esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo tema. Hay una voz que habla. Fíjense, 3 tiempos verbales. Habló, habla y hablará. Habló en el pasado, habla en el presente y hablará al fin, en el futuro. Habló en el primer pacto, sacudió la tierra, habla. Y esto que estoy diciendo no lo estoy inventando. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, se usan los 3 verbos verbales, los 3 tiempos verbales. Cuando habla del Sinaí dice habló, pero cuando habla del monte de Sión dice mirad que no desechéis al que habla desde los cielos. Por favor, no pierdan eso porque es muy importante. Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 24, os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla, mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Noten que está en presente, no está ni en pasado ni en futuro. Está en presente la voz que habla, la voz de la sangre. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, eso está en pasado, desde la tierra, ese es el monte Sinaí, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos amonesta en presente desde los cielos. Noten, amonestó en el pasado, pero ahora amonesta en el presente. Amigo y amiga, la voz sigue hablando, no habló una sola vez. Esa voz que sacudió todo el cielo consumado fue cuando Cristo fue inaugurado como sacerdote. Y todavía Cristo sigue como sacerdote. Todavía hay sangre expiatoria en el santuario para limpiar tus pecados y los míos. ¡Ay, qué terrible va a ser cuando el Hijo de Dios salga del santuario! Se va a quitar las vestiduras de sacerdote y va a ser vestido con la ropa real de rey. Se le va a poner diademas en su cabeza, coronas, una dentro de la otra, 7 coronas, y va a venir con su manto real. Cuando él salga del santuario, se van a pronunciar las palabras: el que es justo siga siendo justo todavía. El que es santo siga siendo santo todavía.
El que es inmundo siga siendo inmundo todavía, y el que es sucio siga siendo sucio todavía. Se va a haber acabado para siempre la obra intercesora de Cristo. La voz de la sangre se habrá callado para siempre, porque todavía la sangre nos llama. Todavía hay sangre en el santuario. Todavía Jesús levanta sus manos ante el Padre y dice: Padre, perdona a Pedro. Padre, perdona a Rudy. Padre, perdona a Hugo. Padre, perdona a María. Padre, perdona a Anita. Mi sangre, Padre mío. Y cuando nosotros venimos al santuario por la fe y confesamos nuestros pecados al sacerdote que está en el cielo, Él oye nuestra confesión y Él levanta sus manos y dice: Padre, mi sangre, perdónalo. Pero un día Jesús va a salir del santuario. Y cuando Él salga del santuario, la Biblia dice que el santuario, el templo de Dios en el cielo, se va a llenar de humo. Y nadie va a poder entrar ya al santuario. Se habrá acabado para siempre la oportunidad de redención. Ya no va a haber más sangre expiatoria, ni va a haber más perdón. Y entonces Jesús va a venir como rey para ser adorado por los que le esperan, pero como vengador para derramar su ira sobre los que no quisieron escuchar la voz que hablaba, la voz de la sangre. Esa voz te reclama, esa voz te dice: hijo mío, yo di mi sangre por ti. Mi sangre está a tu disposición para que seas lavado y limpiado. ¿Aceptarás mi sacrificio? ¿Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? Abel fue el primer mártir que murió en esta tierra, matado por su hermano. Y Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y cómo la sangre puede clamar? Porque la sangre pide que se haga justicia. Pero dice que la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, clama mejor que la de Abel. ¿Y por qué clama mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel solo pide justicia. La sangre de Cristo da justicia y proclama misericordia. La de Abel solo dice que se haga justicia, Dios mío, que se haga justicia, porque mató un inocente a su hermano. O sea, Caín mató a un inocente, por eso la sangre clama desde la tierra. Dice Génesis capítulo 4, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En Apocalipsis 6:9 dice: vi debajo del altar la sangre de los mártires que clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La sangre clama pidiendo justicia, la sangre de los mártires. Pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Porque sabes, un día la sangre de Cristo va a derramar, va a demandar que se haga justicia. Y yo sé que les dije que ya terminaba, pero denme 3 minutitos más, porque les quiero leer un pasaje más de la sangre, un pasaje más. Por favor, busquen conmigo otra vez en el libro a los Hebreos. Porque es terrible pisotear la sangre del pacto. ¡Ay de aquel que no escuche la voz de la sangre hoy en día! Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 26.
Por supuesto, todo el capítulo 10 viene hablando de que somos santificados por la sangre de Cristo. Primero leo el versículo 10 de Hebreos 10. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Todo sacerdote, versículo 11, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios de animales, la sangre de los animales no podía limpiar el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten, la sangre de Cristo sí nos limpia, pero miren lo que pasa al que no escucha la voz de la sangre, porque la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La de Abel solamente pide justicia, la sangre de Cristo anuncia misericordia. Proclama misericordia, proclama perdón. Si tú vienes al santuario y confiesas tus pecados a Jesús, el sumo sacerdote, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel no puede limpiar el pecado. La sangre de Abel solo pide. ¿Cómo habla la sangre de Abel? Justicia, justicia, venga mi sangre, Dios mío, haz justicia. Eso es lo único que puede clamar la sangre de Abel. Pero la sangre de Cristo fue la justicia, porque Dios no podía perdonar el pecado sin derramamiento de sangre. Por eso la sangre de Cristo pagó el pago de la justicia, pero proclama misericordia. Miren lo que va a pasar con los que tengan por inmunda esa sangre. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, el que no escuche la voz de la sangre va a caer en las manos de un Dios vengativo, porque Dios hizo provisión para tu salvación. Dios hizo provisión para tu perdón. Jesucristo derramó la sangre para que tú y yo pudiéramos ser limpiados por la sangre de Cristo. Pero si nosotros rechazamos, hacemos afrenta al Espíritu Santo de Dios. Por eso el día de Pentecostés Dios envió el Espíritu Santo para convencer de pecado. Cristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es triple. Primero nos convence de pecado y luego nos muestra la sangre de Cristo para nuestra justicia, para nuestra justificación, para nuestro perdón.
Y luego viene el juicio. Los que han sido lavados y limpiados en la sangre de Cristo no le tienen miedo al juicio. Pero si uno rechaza, dice ahí Hebreos, hace afrenta al Espíritu Santo de Dios que te llama al arrepentimiento. Si tú escuchas la voz de la sangre llamándote y haces afrenta al Espíritu Santo, afrentar significa ponérsela enfrente, decirle no, yo no voy a entregarme. Es oponerse. Cuando Dios te llama, ten cuidado de no decirles que no, de no decirles a Él que no. Por eso dice, ten cuidado de que no deseches al que te habla desde el santuario en el monte de Sión, la voz de la sangre. Porque si Dios te está llamando para que te entregues a Él y el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú dices no, ¿qué te hace creer que un día vas a decir que sí? Para que un alma se arrepienta, se necesita la obra del Espíritu Santo trabajando en su corazón. Nadie se puede arrepentir por sí solo. El hombre busca excusa de su pecado. Dice, no, yo no lo hice. Él tiene la culpa. Es que lo hice por esto y por esto. Y siempre va a encontrar una razón por lo malo que hizo. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción al corazón, decimos, he matado al Hijo de Dios, mis pecados le causaron la muerte, fue por mí que Él murió, su sangre fue derramada por mí, pecador. Y entonces el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Y si tú no te resistes, Jesús dijo, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es el gran imán que te atrae. Pero si tú endureces tu corazón, rechazas al Espíritu Santo, haces afrenta al que te llama y tienes por inmunda la sangre del pacto y pisoteas al Hijo de Dios, pisotear al Hijo de Dios es rechazar su sacrificio. Tener por inmunda la sangre del pacto es no querer hacer pacto de salvación con Dios a través del bautismo. Cuando yo digo, yo no necesito bautizarme, que se bauticen los pecadores, yo no necesito hacer pacto con Dios. Eso es rechazar al Hijo de Dios. Terrible será porque entonces la sangre de Cristo, después que salga del santuario, ya no va a proclamar misericordia, solamente su sangre va a pedir venganza. ¿Te imaginas? Cuando la sangre de Cristo pida que se vengue a los que tuvieron por inmunda esa sangre, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en el tercer monte. El primer monte fue Sinaí, el segundo monte fue el monte de Sión, que es el que está hablando ahora, pero el tercero es el monte de Armagedón, que quiere decir el monte de la matanza. De eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. ¿Quieres escuchar esa voz que te habla? ¿Quieres decirle, sí, Señor, no voy a resistirme? ¿Sientes que el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento? Y no estoy hablando aquí solamente a los que nunca han sido bautizados, estoy hablando a nosotros que ya conocemos de esa sangre preciosa, pero que todavía seguimos haciendo pecado, que todavía seguimos rebelándonos y haciendo sangrar a Cristo, porque cada vez que nosotros pecamos, Él tiene que ofrecer su sangre en el santuario por nosotros. Seguimos abriéndole sus heridas, porque cada vez que pecamos, le estamos punzando su herida y Él tiene que ofrecer su sangre por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pecando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pisoteando al Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros? Dios te está llamando al arrepentimiento. Él te está llamando a que dejes el pecado, a que dejes la inmundicia, a que dejes la suciedad, a que dejes aquello que destroza el corazón de Cristo. ¿Quieres decirle, sí, Señor? Yo quiero que tú me laves, me limpies, pero yo quiero que me ayudes a no seguir ofendiéndote. Yo quiero dejar el pecado. ¿De verdad lo quieres?
Tú que me estás viendo por la pantalla, el Espíritu Santo te está hablando a ti también. Y te está diciendo, hijo mío, yo te redimí. Con mi sangre te compré. La derramé gota a gota para salvarte a ti. ¿Vas a aceptar mi sacrificio? ¿O me vas a rechazar? ¿Cómo puedes rechazar una salvación tan grande? ¿Hay alguno aquí en esta hora que públicamente quiere decir, Señor, yo soy pecador? Y sabes, Jesús dijo que si tú te arrepientes delante de los hombres, te da vergüenza confesar lo que eres. El que se avergüenza de mí delante de los hombres, dijo Jesús, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Te pregunto a ti en esta hora, ¿quieres tú confesar el nombre de Cristo? ¿Quieres decir, Señor, yo soy pecador, reconozco que soy pecador, quiero que tú me laves y me limpies, quiero que me ayudes a dejar de hacer lo malo, quiero que tú me des la victoria sobre el pecado? ¿Hay alguno en esta hora que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Quieres decírselo a Él ahí donde estás, poniéndote en pie? Señor, acepto tu llamado, escucho la voz de tu sangre que me reclama, que me pide, hijo mío, ven a mí. El Espíritu Santo te está llamando, no le digas que no. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Antes de orar, yo voy a bajar aquí, porque voy a orar especialmente por aquellos que aún no han hecho un pacto con Dios, de aceptar su santa ley, de aceptar la sangre de Cristo para la limpieza del pecado y aceptar el bautismo, que es el símbolo del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Aquí hay almas que nunca han sido bautizadas, así como leímos hoy que fue bautizado Jesús. Jesús fue sumergido debajo del agua y al salir del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado. Dios quiere hacer el mismo pacto contigo. Cuando tú desciendas al agua, al salir del agua, Pedro lo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si tú te arrepientes y te bautizas, Dios te va a dar el Espíritu Santo y se va a escuchar una voz en el cielo que diga, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, me complazco en él. Aquí hay personas que nunca han sido bautizadas así, de adultos, de grandes, aceptando el sacrificio de Cristo, siendo sumergidos en el agua y recibiendo el Espíritu Santo al salir del agua. Así es como la Biblia lo enseña. Yo quiero orar especialmente por estas almas que hoy aceptan el sacrificio de Cristo. Pero también hay otros que fueron bautizados pero no hicieron un pacto de guardar su santa ley. Solamente aceptaron la sangre de Cristo, pero no aceptaron el nuevo pacto que es escribir la ley en el corazón. Y puede ser que tú hayas sido bautizado en otra iglesia, pero no te enseñaron esa santa ley que hay que guardar, inclusive el cuarto mandamiento, que es el santo sábado. Y tú quieres hacer un pacto con Dios. Señor, yo te he aceptado, pero ahora quiero aceptar tu ley también, el nuevo pacto. Escribe tu ley en mi corazón. Y en tercer lugar, quiero orar por aquellos que fueron bautizados una vez en la iglesia, que guarda todos los mandamientos de Dios, pero que por cosas que ni vale la pena recordar, tropezaron, cayeron, se salieron del redil y son como esa ovejita que dijo el Señor Jesús. Él contó la historia del pastor que tenía 100 ovejas y un día contándolas todas le faltaba una y salió a buscar la ovejita perdida. Quizás hay alguien aquí que es esa ovejita perdida que necesita volver al redil.
Yo quiero orar por estas almas. El Señor te bendiga, mi hermana. Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado. El Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. No tengas por inmunda la sangre del pacto con la cual fuiste santificado. No hagas afrenta al Espíritu de gracia. La Biblia dice que puedes contristar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se puede enojar porque no acepta su llamado. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir: pastor, yo soy esa alma. Ore por mí porque yo escucho la voz de Dios que me está llamando y yo quiero servirle. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado? Levante su mano. Yo quiero orar por esa alma. El Señor te bendiga, joven. El Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que aún no ha sido bautizado, que no ha tomado el paso del bautismo? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado? En el día del juicio, yo voy a estar de testigo allí para decirte que yo te hablé en nombre del Señor y te ofrecí la salvación en la sangre de Cristo. Tú podías aceptar o rechazar, pero Él te está llamando hoy a que le aceptes. Él dice: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Levanta tu mano en el lugar donde estás, yo quiero orar por ti. Quizás hay alguien aquí en el segundo grupo que fue bautizado en otra iglesia, pero que no hizo un pacto de guardar su santa ley, su santo sábado, tal cual como Dios lo mandó. Hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero quiere decir: pastor, ore por mí porque yo quiero hacer ese pacto de salvación con Dios a través de Cristo para aceptar su santa ley. ¿Hay alguien que viene de otra iglesia y quisiera que ore por usted en esta hora? ¿Quieres levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga a ti. Alabado sea su nombre. Y en el tercer grupo hay alguien aquí que es esa ovejita que se apartó del camino y que necesita volver al redil. ¿Hay un alma aquí? Amén, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga a ti también. No te dé vergüenza levantar tu mano, Jesús te está llamando. Yo voy a pedir a aquellos que están cerquita de los que levantaron su mano, que los acompañen a pasar aquí para orar por ellos. Que nadie venga solo, que alguien lo acompañe a pasar aquí. Trae salmita en el nombre del Señor. Felicito, el Señor te bendiga. Pueden pararse aquí al frente, mirando hacia aquí, mirándome a mí aquí. Gracias, así. Quédense al lado de ellos para acompañarlos, ¿sí? Si tú sabes de alguien más que necesita pasar aquí hoy, que está en uno de esos tres grupos, ya sea que fue bautizado en la iglesia adventista, pero se apartó del camino y necesita volver al redil, ve hasta al lado de él, ponle la mano en el hombro y tráelo en esta hora. Si hay alguien que está en el segundo grupo, que viene de otra iglesia, pero necesita aceptar el pacto de la santa ley de Dios, invítalo a pasar contigo también. Y si hay alguien que nunca fue bautizado, ve hasta al lado de él y tráelo hasta aquí. Les voy a dar un momentito para que busquen a esas almas y las traigan hasta aquí. Vayan. Invítenlos a pasar. Si te dicen que no, no es a ti que te están negando, es a Jesús. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Alguien que venga a acompañar a esta joven aquí, que esté a su lado. Amén. Si hay alguien más, este es el momento. Ve a buscar esa almita. Yo sé que aquí hay más personas que necesitan pasar. No te dé vergüenza, ve hasta al lado de esa alma e invítalo a pasar o a pasar a esta hora. Tráelos. Podrás salvar un alma para el reino de los cielos. Mirad que no desechéis al que habla, dice la Escritura.
Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, menos escaparemos nosotros con una salvación tan grande. Vengan, acérquense. Amén, el Señor te bendiga. Amén. Y tú que me estás viendo a través de la pantalla, quizás el Espíritu Santo te está hablando a ti también en esta hora. Dios quiere que vengas a Él hoy, que te arrepientas de todos tus pecados. Yo quisiera invitar a los demás que ya hicieron este pacto una vez con el Señor, pero que quieren hoy ratificar el pacto por la sangre preciosa de Cristo. Quieren decir: aquí estoy, Señor, manténme fiel en este camino porque yo me quiero salvar. Yo quiero un día escuchar esa voz y poder soportarla cuando tú hables. Todos los que ya hicieron una vez este pacto, vengan aquí también, párense detrás de esta salma, porque vamos a pedirle al Señor que selle este pacto entre nosotros hoy en día otra vez. Hay gozo en el cielo por cada uno de nosotros. Hay algunos que aún no han pasado y la invitación de Dios está abierta para ustedes también. Cuando esa voz que sacuda el cielo y la tierra, cuando ese juez eterno te llame a comparecer ante su presencia, ¿qué le vas a decir? No podrás decir que no te dio la oportunidad, porque no es casualidad que hoy estés aquí. Dios te trajo, y te trajo para escuchar su palabra y su verdad. Te trajo para que tú pudieras aceptar la voz que te reclama, la voz de Cristo que te habla. Este fin de semana juntos se llama Cuando Dios habla. Y no podrás decir que Dios no te habló hoy, porque el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo. Quizás hay alguno que piensa: yo no quiero pasar porque no quiero ser hipócrita. Si yo paso y luego le fallo a Dios, es peor. Déjame decirte, hipócrita es escuchar la voz de Dios y no responderla. Hipócrita es saber que Dios te llamó y tú le dijiste que no. No pienses: yo primero tengo que cambiar para venir al Señor. Ven cómo estás. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Él te acepta con todos tus pecados. No pienses qué va a pensar mi familia si paso, porque Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Pero tú tienes que venir. El Espíritu Santo te está llamando. Voy a pedirle a nuestro hermano que va a cantar en esta hora que se acerque. Queremos que aquellos que nos están viendo a través de la pantalla también entreguen su vida al Señor en esta hora. Vamos a entregarnos a Dios. La Biblia dice: levantando al cielo manos santas. Y solo podemos ser santos en el nombre de Jesús, por su sangre. Vamos a levantar nuestras manos a Dios para que Él nos limpie. Padre Santo, en esta hora venimos a ti tal cual como somos. Mira, nuestras manos están sucias de pecado, pero tú dijiste que por la sangre de Cristo tú nos puedes limpiar. Aceptamos ese sacrificio, te recibimos en nuestra vida y te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para sellarnos para vida eterna. Acepta a aquellos que hoy han tomado la decisión de tomar el paso del bautismo y séllalos para vida eterna. Recibe especialmente a aquellos que han vuelto al redil a reconciliarse contigo hoy. Sana sus heridas, suavízalas con el aceite de tu Espíritu Santo. Y Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos duela tanto el pecar porque destroza tu herida
que ya no querramos pecar más. Gracias por escucharnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por santificarnos en la sangre preciosa de Jesús. En el nombre precioso de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor.